damos la bienvenida a la sesión 8 de nuestro Plan Nacional de Capacitaciones en el manejo de la herramienta Sigo Nube. En el día de hoy desarrollaremos la temática correspondiente al módulo de ajustes contables. De nuevo nos acompañará el profesor Diego Pérez, como ha sido de costumbre en las sesiones anteriores, quien nos hará una breve explicación de la temática propuesta para el día de hoy. Al finalizar la sesión, a partir de las 11 de la mañana, realizaremos la sesión de preguntas o inquietudes que tengan con respecto al módulo que trabajaremos. Como es de costumbre, a partir de las 10:30 o 10:45 será compartida el listado de asistencia para que lo puedan firmar y comunicarles también que ya se hizo la solicitud de la activación de los usuarios que teníamos pendientes y que ustedes registraron en la sesión anterior. Entonces, no siendo más, Diego, te doy la bienvenida. Muy buenos días para todos, muy buenos días, Robinson. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, sesión número 8. Recordemos que en este tema vamos a ver toda la parte que tiene que ver con ajustes contables. Vamos a ver los registros de los comprobantes de contabilidad, el proceso de costeo que les había comentado en sesiones anteriores, la parte de cómo nos queda esa contabilización del costeo de venta y la parte de reportes financieros. Adicional a ello, recuerden que teníamos pendientes también profundizar un poco sobre cómo crear los conceptos de gastos, cómo activar la autorretención de renta especial de renta y complementarios y cómo crear otras actividades SIU, que es cuando estaban ustedes en otros tipos de municipios. Entonces vamos a ingresar al sistema y primero vamos a hablar de cada uno de esos ajustes pendientes que tenemos que realizar a la fecha. Ya después de que tengamos esos ajustes listos, entonces ahí sí empezamos con todo lo que tiene que ver con los registros en los comprobantes de contabilidad. Es una primera pregunta que teníamos, que quedamos que hoy vamos a ajustar y a responder cada una de ellas, es cómo crear los conceptos de gastos financieros, porque muchos me decían, bueno, profe, lo que pasa es que yo voy a hacer una compra, pero cuando yo voy a realizar esa compra, voy a gastos y no me aparece el gasto de chequera. ¿Cómo lo podemos activar? Entonces, lo primero, la contabilidad, comprobantes de contabilidad, perdón, cuentas contables, porque vamos a modificar, a verificar si está creada la cuenta. Vamos a ir a la cuenta 5, buscamos la 53, que es la parte de gastos financieros. Recuerden que lo primero que yo tengo que crear es mi respectiva cuenta, como les comentaba en sesiones anteriores. Voy a ir a los gastos bancarios y voy a identificar si está creada o parametrizada esa cuenta. En este momento, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que esa cuenta está desactivada. Entonces le voy a dar uso, le voy a dar guardar y mi cuenta ya está activa. ¿Sí? En este caso lo hice de esa manera para que ustedes pudieran verificar y hacer ese respectivo proceso allá en su sistema. Entonces, si no está creado, usted tiene que crear una cuenta a nivel de auxiliares donde le diga gastos bancarios para identificar cada uno de ellos. Cuando yo ya tengo listo cada uno de estos ítems, entonces ahora sí puedo ir a crear los conceptos de cada uno de esos gastos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir a configuración, catálogo, recuerda que ya les había comentado en sesiones pasadas, y voy donde dice gastos, costos y todos los conceptos de costos y gastos frecuentes. Entonces, en este caso, estos son los que le aparecían allá a ustedes. Y cuando fuimos a hacer la transacción nos aparecían notariales. Yo puedo hacer registro mercantil, pero no me aparecen los gastos financieros. Entonces, aquí les vamos a decir gastos financieros y le vamos a decir chequera. Voy, busco la cuenta, ya sé que es una 53. Si yo no activo o no creo esa cuenta, no me va a aparecer aquí en mi plan de cuentas. Yo la selecciono y le digo guardar. Y ya tengo creado mi concepto de gastos financieros. Vamos a crear otro que es gastos financieros y le vamos a decir que son intereses. Lo mismo, llamamos nuestra cuenta de gastos bancarios. Y el otro que puede ser por el 4 por 1000. Entonces, gastos financieros. Y le podemos poner gravamen a los movimientos financieros o solo le pongo 4 por 1000.
y le digo adicionar. Y de esta manera estoy creando cada uno de estos conceptos. ¿Cómo podemos verificar si realmente quedaron o no? Vamos a más, compras, factura de compra. Ya sabemos todos los elementos de cada uno de ellos, pero voy a ir ahí directamente donde dice gastos. ¿Qué tipo de gastos? Entonces voy y busco los gastos frecuentes. Y ya me va a aparecer chequera. Entonces, gastos de chequera y voy a poner los respectivos registros. Esa es la primera que ustedes tenían y me habían solicitado, ¿sí? Que quedamos que en la parte de ajustes íbamos a realizar cada uno de esos sitios. ¿Por qué en esta parte? Porque aquí es donde vamos a realizar los ajustes y donde debemos tener claro cada uno de los conceptos para realizar en nuestros respectivos procesos. La otra pregunta que me hacían era de cómo crear o cómo parametrizar las actividades SUD o las actividades ICA, ¿sí? Entonces, ¿para dónde nos vamos? Vamos a la misma acción, configuración. Vamos donde dice catálogo, pero en este caso voy a crear impuestos. Entonces, den cuenta que desde la opción de catálogo puedo crear centros de costos, impuestos, formas de pago, cuentas contables, por esta opción también la podemos crear, y gastos o costos frecuentes. Entonces, en este caso le vamos a decir impuestos. Y aquí es donde yo puedo crear cada uno de ellos. Es lo que me decían sus compañeros. Lo que pasa es que la tarifa cambió o no aplica de acuerdo a la que tenemos acá en nuestro municipio. Entonces, RTICA, 4.14 RTICA, y empezamos a traer las cuentas. ¿Qué cuentas me va a solicitar? La cuenta de ventas, pero ¿en cuanto a qué? A lo que nos hace referencia a ese impuesto. Entonces, si yo le hablo de IVA, en impuestos, en la venta que voy a llevar, pues el IVA generado, la 2408, y la subcuenta, pues ya de acuerdo a los parámetros o parametrización que tengan en su empresa. La cuenta de compras, entonces será IVA descontable. Devolución en ventas, entonces 2408 a qué IVA y devolución en compras. ¿Listo? Y lo mismo sucede para cada uno de ellos. Entonces, si yo hablo de RTICA, le voy a poner la tarifa, qué tarifa es y las cuentas que hacen representativas a cada una de ellas. Si hablamos de venta, pues será un anticipo. Si hablamos de compras, a una 2368. Si hablamos de devolución en ventas, pues la 1355. Y devolución en compras, la 2368. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Igual para el impuesto al consumo. ¿Qué debo tener en cuenta? Estas 4 cuentas. La cuenta que aplico en ventas, la cuenta que aplico en compras, la cuenta que aplico en devolución en ventas y devolución en compras. Y aquí vamos a crear cada una de ellas. Pero la pregunta específica que me hacían era en el módulo de ventas. ¿Qué debemos hacer en ventas? Que yo quiero que me aparezca la autorretención. Entonces me voy para el otro ítem que me dice autorretenciones. Y voy a crear mi autorretención especial. Entonces le voy a decir 1, el código, nombre, autorretención especial, pongámosle, para que se identifique el nombre que ustedes le vayan a poner dentro de su empresa. Ustedes ya tienen parametrizado cada uno de ellos. Tipo de impuesto, entonces ya nos dice que es la autorretención 2201, que era la anterior llamada autorretención CRE. Entonces aquí lo seleccionamos. Tarifa, entonces recordemos que hay diferentes tarifas, ¿no? 0.4, 0.8, 1.5, etcétera, de acuerdo a la que aplique para cada empresa. Aquí vamos a decir que es 0.8. Importante marcar 0.8, porque si yo le pongo coma, no me lo va a tomar y me lo va a dejar como 8%. Y sabemos pues que se va a incrementar esa tarifa. Entonces ponemos 0.8 para que me la tome. Cuenta, recordemos que cuando nosotros hablamos de una autorretención, él me tiene que aplicar 2 cuentas, una débito y una crédito. En este caso me va a llevar un anticipo contra una retención. Entonces yo tengo que primero haber creado cada una de esas cuentas, ir a buscar la 1355 y haber creado una específicamente para autorretención especial. Entonces ya tenemos acá una que se llama autorretención especial de renta, que es la cuenta de débito, y la cuenta crédito, pues una retención. Entonces vamos a la 2365, 236 y buscamos autorretenciones. Y le doy guardar. Entonces me dice que el código 1 ya está en uso. Entonces miremos, en el anterior estaban como en el 20, creo que es el 21.
y le decimos guardar. A mí ya está en uso. Tendríamos que ir a la siguiente, donde están los impuestos, para llevar el consecutivo. Listo. Entonces ya quedó creada nuestra autorretención. Pero aquí no para todo. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca ya en el momento de la facturación? Entonces vamos nuevamente a configuración, comprobantes y vamos a facturas. Le decimos editar a nuestra factura. Y por acá se acuerdan que había una opción donde nos hablaba de la parte que tenía que ver con la autorretención. Entonces, datos tributarios. Y me dice maneja, entonces des en cuenta que ahora sí me la deja habilitar. Y él me va a decir que cuál es la autorretención y cuál es el tope mínimo. Es un ejemplo, tenemos que ir a buscar cuál es el tope mínimo para aplicar esa autorretención. Si es 0, aplico 0. Si es un valor, vamos a decir que son 650.000. Y le digo guardar. ¿Ahí en qué me tengo que basar? Es en la normatividad. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo vaya a elaborar mi venta, pues el sistema ya me tiene que generar la transacción como tal. Entonces, si quiere, vamos a hacer una factura de venta rápidamente para que ustedes puedan identificar que se aparece esa contabilización. Entonces, vamos a decir que son DVDs y que son 50 DVDs. Valor unitario, IVA y retención. ¿Sí? Ya nos trae todos los valores. Vamos a decir que sí, que aplica RTICA, que el 11.04, que no hay RTIVA y que la forma de pago es crédito, pero que todo lo pagan en 15 días. Listo. Y le decimos guardar. Cuando yo le digo más, contabilización, entonces aquí ya me va a aparecer la autorretención. Me aparece la retención en la fuente, RTICA, IVA generado, y aquí nos aparece autorretención especial de renta y complementarios contra la retención. Y ahí nos aparece por el porcentaje que yo le apliqué. Entonces ya saben desde dónde se aplica ese respectivo procedimiento. ¿Sí? Ya le estoy diciendo cuál es la tarifa y qué es lo que se aplica en cada uno de ellos, porque recordemos que solo aplicamos una tarifa, porque esa autorretención especial la aplicamos es en la venta, de acuerdo a la actividad que nosotros desarrollemos. Entonces ahí ya tenemos la segunda, que era cómo crear cada uno de esos conceptos. Y ya entonces vamos a empezar en orden a mirar cada uno de los elementos que se aplican dentro de los ajustes o los posibles ajustes contables que nosotros tenemos. ¿Qué son los ajustes? Es cuando nosotros ya estamos próximos a hacer el cierre o lo que generamos cada 31 o 30 de cada mes, como son los ajustes que tienen que ver con depreciaciones, amortizaciones, reembolsos de caja menor y de otros elementos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver esos elementos. Uno de ellos, o las preguntas que nos hacían recurrentes, era sobre la parte de la depreciación. Esa depreciación la hacemos en este momento donde tiene que ver la parte de ajustes. Entonces vamos a ver los respectivos ajustes. ¿Qué tienen que ver con los ajustes? Entonces primero, registros de contabilidad. ¿Por dónde puedo hacer ese registro de contabilidad? Puedo ir a la opción más, decirles comprobantes contables y aquí puedo elaborar un comprobante contable. En este caso, ¿qué tipos de comprobantes contables puedo hacer? Ajustes contables, depreciación, costeo, diferidos, legalización de viáticos, legalización de cajas menores, obligaciones financieras, la parte de nómina, comprobantes de nómina y todos los que vemos acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a iniciar a hacer dos el día de hoy. Vamos a hacer la depreciación y el costo de venta, que fue el que quedamos pendiente también en la sesión de ventas, que dijimos que eso lo llevábamos nosotros interno como un ajuste. Entonces vamos a iniciar con nuestra depreciación, pero recordemos que lo podemos hacer de dos maneras. Una, iniciando por el botón de fácil acceso o donde está el signo más, y vamos donde dice otros comprobantes contables. O podemos ir al módulo de contabilidad, comprobantes contables,
y le decimos crear comprobante contable. Ya sabemos que se puede manejar cualquiera de esas dos opciones. De la primera opción que nosotros vamos a realizar, o lo primero que vamos a trabajar el día de hoy, es la depreciación. Cuando nosotros hablamos de depreciación se puede hacer de diferentes maneras. Una, yo puedo descargar el archivo para identificar cuáles son los activos y empezar a revisar y manejarlo mediante un archivo en Excel. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Recordemos que yo voy a reportes, voy a la parte de financieros y en financieros voy a decirle que por movimiento contable. Y en movimiento contable le digo que movimiento de activos. ¿Qué rango? Pues entonces yo lo voy a hacer es para el mes de junio. Entonces le voy a decir acá que el rango que va del 1 de junio al 30 de junio del año 2020. Y le voy a decir buscar. Y aquí me van a aparecer. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a exportar a Excel. Entonces ya les voy a compartir el archivo en Excel para que ustedes lo puedan identificar. En este archivo Excel, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar toda la información referente a lo que tiene que ver con nuestros activos fijos. ¿Y cuál es la finalidad? Pues identificar qué activos tenemos y qué datos corresponden a cada uno de ellos. Lo voy a ampliar un poquito más para que allá lo puedan observar bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Chevrolet Cruz. Tenemos un Chevrolet Cruz donde están dos registros. El primer registro, que hace referencia al valor del bien, en este caso 55 millones, y el otro valor que corresponde al IVA como mayor valor. Recordemos que ese IVA pues es de acuerdo a cómo lo maneje cada una de las empresas. En este caso nos está diciendo que tenemos los dos, entonces yo aquí puedo ingresarle otro que diga vida útil. Entonces yo puedo decir aquí que son 5 años, pero que corresponden a 60 meses y que lo voy a hacer por línea recta, ¿sí? Entonces que voy a coger el valor y lo divido por las cantidades. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer, ¿cuál es? Ejemplo, yo voy a verificar este bien. Aquí me dice que estoy adquiriendo un mueble y un encel y que es por valor de 100.000 pesos. Entonces recordemos que la norma también me dice que aquellos activos que estén por debajo de 50 VTs, pues que le voy a hacer depreciación acelerada. ¿Y qué es depreciación acelerada? Que lo puede depreciar en un tiempo inferior al año, ¿cierto? O en ese mismo mes, dependiendo del valor que se esté acumulando. Entonces aquí, para hacer la depreciación es muy importante que tengamos claro todo lo que tiene que ver con la parte de la vida útil. ¿Listo? Entonces solo le voy a hacer un ejemplo con el vehículo y ya ustedes ahí en adelante harían todo su proceso. Entonces lo vamos a hacer con el Chevrolet Cruz. Y el valor que tiene el Chevrolet Cruz, ¿cuál es? Nos dice que es de 55 millones y de 10.450.000. Quiere decir que el valor total de ese vehículo, ¿por cuánto está? Por 65.450.000. ¿De dónde se determinó ese valor? De coger el valor del bien más ese respectivo IVA. Entonces, como la vida útil es de 60 meses, yo voy a hacer la depreciación mensual. Entonces, ¿qué hago? Cojo el valor del bien, lo divido en la vida útil y quiere decir que mes a mes yo tengo que ir depreciando por 1.090.833 pesos. Quiere decir que de aquí en adelante vamos a depreciarlo por ese precio. Entonces, solo haría esta tabla una vez para identificar cuáles son los valores y que ustedes puedan revisar cuáles son la totalidad de activos que tiene su empresa. Y si los pueden depreciar aceleradamente o simplemente lo determinan de acuerdo a la vida útil. Recordemos que esta vida útil la determina la empresa de acuerdo a las políticas contables que tenga la misma. En este caso, entonces, ¿cuál es el valor que vamos a depreciar? 1.090.833. Les voy a pasar nuevamente a nuestro archivo para poder iniciar a trabajar en SIGO y verificar por dónde podemos hacer ese tipo de comprobante. Ya descargué mis activos, ya identifiqué, yo puedo hacer en un solo comprobante todos los activos, no es necesario hacerlo uno por uno, sino que en este caso solo voy a tomar un activo como ejemplo
y lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque se acuerda que cuando yo iba a la pestañita de la parte superior del documento, me daba la opción donde me decía que podía copiar el comprobante o lo podía predeterminar. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer ese proceso, pero solo lo vamos a hacer con un activo. Profe, pero es que hay como 8 activos, entonces se hace con los 8 activos completos en cada uno de esos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tengo que ir a comprobante. Ya sabemos que puedo ingresar por la acción de contabilidad o en la parte superior en el botón rápido, que parece el más, y le digo comprobantes contables. Cuando voy a comprobantes contables voy a determinar qué tipo de ajuste voy a hacer. En este caso estoy hablando de una depreciación. 2020 junio, ¿sí? Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? En junio 30. ¿Por qué? Porque recordemos que esos ajustes, tanto de prestaciones como utilizaciones, o del costo de venta, lo hacemos a 30 de cada mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuentas me van a afectar acá? Pues yo sé que hay una 1592, que es la depreciación acumulada, pero ¿qué voy a depreciar? Voy a depreciar mi automóvil. Entonces busco flota y equipo de transporte. Busco el activo, entonces sabemos que es el Chevrolet Cruz. Entonces busco el Chevrolet y me dice cuál es el activo. Pero recordemos que nosotros teníamos 2 vehículos. Entonces tengo que ir a buscar qué es el Chevrolet Cruz, el que estoy generando, perdón. Le digo volver porque le di otro vehículo. Volvemos nuevamente porque le estaba dando a la Chevrolet Tracker, que fue la que creamos en sesiones pasadas. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí no es necesario de lo que yo hice de volver hasta el inicio. Eso, qué pena que hubo como un pequeño problema en la conexión. Entonces, estábamos viendo todo lo que hace referencia a la parte de cómo hacer el registro de la depreciación. Entonces, recordemos que lo primero que nosotros tenemos que haber realizado es verificar cada uno de los elementos de los activos fijos, ¿sí? Ir a buscar sus activos fijos, cuál es la vida útil, que les estaba mostrando en cada uno de los elementos, cómo se aplicaba y cuáles eran sus transacciones. Entonces, voy a volver, por si no lo habían visto, recordemos que hay 2 maneras de hacer el comprobante. Una por el ítem rápido, donde yo le digo más, voy a otro si le digo comprobante contable, o por el link de contabilidad, yo le digo comprobante contable. Entonces, cuando nosotros ingresamos al comprobante contable, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿qué tipo de comprobante? Entonces les estaba mostrando a ustedes que tenemos ajustes contables, depreciación, costos diferidos, legalización de viáticos, legalización de cajas menores, obligaciones financieras, nómina y cada uno de ellos. En este caso, nosotros vamos a hacer la depreciación. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que haber realizado es identificar cuál es la vida útil. Recordemos lo que yo le decía en sesiones pasadas. Esta depreciación nosotros tenemos que hacerla de manera manual. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de manera manual, pues yo tengo que ir a calcular cuál es la vida útil del bien y determinar mediante línea recta o el método de depreciación que utilice su empresa, cuánto es el valor a depreciar. Que es lo que yo les estaba comentando. Nosotros tenemos diferentes tipos de activos, pero en este caso solo voy a tener en cuenta uno para hacer el proceso completo y enseñarles cómo puedo copiar ese documento o cómo puedo llevarlo a favoritos. Entonces, en este caso, depreciación fecha 2020 junio y vamos a decir que al 30 de junio, porque recordemos que cada uno de estos ajustes yo lo hago es a final de mes. Cuando ya estoy en este ítem, voy a ingresar acá y voy a traer la cuenta referente a la depreciación. ¿Se acuerda que nosotros cuando creamos el grupo le especificamos cuáles eran las cuentas de depreciaciones y gastos de depreciación? Entonces, en este caso voy a llamarla 1592, que es depreciación acumulada. Voy a traer el tercero, en este caso, ¿qué es importante? Que yo traiga el nombre de la empresa, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar que mi empresa ya esté creada. Entonces, voy a verificar
con el número del NID puedo llamar 800, 116, 217 y me dice quién está. Entonces le voy a decir que crear uno nuevo. Si es persona o es empresa. En este caso, pues somos nosotros, entonces lo vamos a poner como otros. Y le voy a quitar la opción de cliente, porque lo vamos a crear como nosotros. Entonces somos empresa. En empresa de la razón social vamos a poner nuestro nombre y vamos a decir que es Uniminuto, ¿sí? O el nombre de la empresa, supermercado, taller, de acuerdo como ustedes les hayan asignado, o el nombre de su respectiva empresa, de donde es importante tener la información, tener a la mano el root o el NID para poder realizar ese proceso. Cliente, ya sabemos que es el NID, entonces voy a traer el NID que les había registrado ahorita, que es el que me aparece ingresando a mi sistema, 800, 116, 217. 2, decimos que sí somos responsables de IVA, la dirección de la empresa, ciudad, decimos que está ubicada en la ciudad de Bogotá o en el municipio donde ustedes se encuentren, el teléfono, nombres del contacto, vamos a poner los mismos, Diana Ruiz, y el correo. Y le decimos guardar. En este caso ya estamos creados como empresa. ¿Cuál es la finalidad de crearnos como empresa? Pues que esos ajustes de la depreciación van a ser coherentes ¿a qué? A nuestra empresa. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a crear los terceros, el primer tercero que creen es ustedes como empresa o como persona, dependiendo pues quién está adquiriendo todo lo que tiene que ver con la contabilidad. El activo, ¿qué activo es el que vamos a depreciar? Entonces vamos a ubicar el Chevrolet Cruze, que fue el que dijimos inicialmente que vamos a depreciar. Descripción, pueden poner depreciación, si lo quieren incluir, o no borrar todo y decirle Chevrolet Cruze, y al lado depreciación, y del respectivo mes le decimos depreciación de junio. Y ya sabemos que ustedes manualmente pueden registrar los débitos o los créditos. Entonces en este caso sería crédito. ¿Y qué valor? Vamos a nuestro archivo en Excel y nos dice que es 1.090.833. ¿Que de dónde salió ese valor? Ese valor salió de haber cogido nuestro valor del activo y haberlo depreciado en línea recta por la vida útil que nosotros estimamos. Entonces el ejemplo que tomamos ahorita, ¿cuál fue? Decíamos que el valor del bien costaba 65.450.000, lo dividimos en la vida útil estimada de acuerdo a las políticas de la empresa, que eran 60 meses, y eso nos dio que la depreciación mensual era de 1.090.833. Entonces aquí ya la tenemos, pero nos hace falta la contrapartida. ¿Y cuál es la contrapartida? Sabemos que es un gasto de depreciación. Buscamos el activo nuevamente, que sabemos que es el Chevrolet Cruze. Nuevamente le puedo poner ahí, no le puedo borrar nada, poner y decirle depreciación junio. Y le damos guardar. En este momento ya nos quedó nuestra respectiva contabilización. Aquí yo en observación le puedo poner nuevamente depreciación mes de junio. Y vamos a la opción de guardar, le decimos guardar y automáticamente nos va a aparecer el documento, que en este caso es nuestro comprobante de contabilidad. Cuando ya tenemos listo ese comprobante de contabilidad, entonces puedo descargar e imprimir, que ya sabemos que es la funcionalidad de que nos lo lleve a PDF. O le puedo dar la opción de más, que aquí era donde yo les comentaba a ustedes. Como yo sé que esta depreciación va a ser la misma durante todo el tiempo, ¿sí? Porque voy a depreciar siempre ese vehículo hasta 60 meses, entonces pueden existir dos opciones. Primero, vamos a ver cómo quedó la contabilización, si quedó bien o quedó mal. Entonces me dice 15.92 contra las 51.60, muy bien, volvemos al comprobante. ¿Qué sucedió? Pasamos a julio, entonces yo quiero hacer la copia. Entonces le digo solamente copiar. Cuando yo le digo copiar, él me va a traer el mismo documento, que es lo único que le voy a cambiar, la fecha. Entonces le digo que ahora es julio y julio 31. Y le digo guardar. Entonces aquí ya le cambiaría los conceptos, que no es junio, sino es julio, es lo único que tendría que cambiarle. Y lo mismo acá en la depreciación. Entonces, en el concepto, yo le voy a decir que ya no es junio, sino es julio
le digo más. Y lo mismo en la otra cuenta. Es lo único que tenemos que cambiar. Y ya nos quedó el mes de julio. Simplemente le digo guardar y ya tenemos la depreciación de junio y la depreciación de julio, ¿sí? Pero recordemos que estos ajustes nosotros lo hacemos al finalizar cada periodo. ¿Qué es lo otro? Que yo lo puedo dejar como un comprobante favorito. Entonces, ¿qué le digo? Le voy a decir comprobante favorito. ¿Cómo lo voy a llamar? Entonces le voy a decir que es el comprobante de depreciación. Y le digo aceptar. Profe, pero es que ¿cómo hacemos para llamarlo más adelante, para hacer la de agosto? Entonces simplemente voy a el botón rápido, que es el signo más, voy a otros y voy al final donde dice favoritos. Y ahí en favoritos me va a aparecer mi comprobante, que es un comprobante que se llama depreciación, que fue copiado del CC22, la identificación, tercero un minuto, entonces le voy a decir aquí, crear copia. Y cuando le digo crear copia, me va a traer el mismo documento, lo único que va a cambiar ahora es la fecha, entonces le digo que ya es la depreciación de agosto, asumiendo que ya estoy en el mes de agosto, ¿no? No es que tengo que hacer el cambio o hacer todos los ajustes en un mismo mes, sino que lo voy corriendo. Entonces le digo agosto. Le doy guardar y nuevamente aquí en Chevrolet le digo agosto y la observación, entonces ya la traería y le digo que la depreciación del mes de agosto. Y ahí ya nos va a quedar para los siguientes periodos. Entonces cuando yo la vaya a verificar ya me va a aparecer en qué mes. 31 de agosto, el consecutivo, y le voy a decir que me muestre la contabilización a ver si quedó bien o quedó mal ese registro. Y ya tenemos acá nuestra contabilización. Entonces, den en cuenta que es una herramienta fácil de realizar, porque muchos decían, bueno, profe, pero es que si es manual va a ser muy desgastante. No es desgastante porque usted ya puede prediseñar o crear ese documento y simplemente lo va llamando y lo va llamando. Lo único que le va a cambiar es los meses. Profe, pero si yo no quiero hacer nada, entonces no le ajusta para que quede agosto, sino que ya con la fecha, para que simplemente usted le diga copiar o favoritos, crear, solo cambia la fecha y le da continuar. Y de esa manera quedamos registrados todo lo referente a la parte de lo que tiene que ver con la parte de la depreciación. Ahora miremos el proceso del costeo. ¿Qué es el costeo? ¿Se acuerda que cuando nosotros hicimos nuestra primera venta y fuimos a generar un estado financiero que era el estado de resultados integral, no nos aparecía costos, sino gastos? Y le habíamos dicho que eso era de acuerdo a la estructura, porque recordemos que bajo la norma internacional, pues ustedes pueden estructurar sus estados financieros, en este caso el estado de resultados específicamente. ¿Qué sucede con ello? Pues que ahí no nos aparecía el valor del costo de venta. Entonces, ese costo de venta lo tengo que hacer también manual y lo hago cerrando el periodo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a ver la parte del costeo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ir a la opción de transacciones. Recordemos que en este momento vamos a hacer otro ajuste que es el costo de venta. ¿Por dónde lo hacemos? Transacciones. Vamos a la parte de ¿qué? De inventarios. Estando en inventarios, vamos a ir a la parte superior donde encontramos varios ítems y le vamos a decir procesos. ¿Qué proceso quiero realizar? Entonces voy a hacer la causación del costo del inventario. Y nos va a llevar al siguiente link. Entonces ahí nos dice, importante, aquí vamos a hacer el periodo a costear y revisar el costo de venta. Entonces él nos va mostrando unos mensajes. No olvide registrar todos los comprobantes que afecten el proceso de causación del costo. En caso de manejar el centro de costos en el proceso, manejar que los tipos de comprobantes tengan activada la opción maneja de centro de costos. En este caso, como nosotros no estamos aplicando centros de costos, pues no hay necesidad de aplicar. Año del proceso, 2020. ¿Qué mes vamos a hacer el ajuste? Entonces va a ser en junio, julio, dependiendo del periodo donde estamos. En este caso, como las transacciones las realizamos en junio, vamos a hacer nuestro ajuste en el mes de junio. Tipo de comprobante para costo de notas de ensamble. Eso es cuando ustedes están ensamblando los bienes. Entonces ya sabemos que creamos un comprobante o ya viene prediseñado dentro del sistema que se llama costeo. Tipo de comprobante para el costo de venta, ya sabemos que es el costeo.
Y aquí es donde nos va a llamar el centro de costos cuando nosotros lo aplicamos. Entonces, ese centro de costos se aplica de acuerdo a la estructura o a lo que se esté manejando dentro de la empresa. Si yo no aplico centro de costos, pues no lo voy a tener en cuenta. Y aquí voy a traer el NIT de mi empresa, que es 800, el que les había creado. Por eso es importante que ustedes creen su empresa primero. ¿Por qué? Porque aquí vamos a identificar qué es lo que está haciendo referencia a qué, a las transacciones, ajustes o movimientos de su empresa. Entonces, por eso es importante que nos creemos como terceros. Utilizar cuentas de utilidad y pérdida en el costeo del conteo físico. Eso ya es de acuerdo a las políticas de cada empresa. Si ustedes lo seleccionan, entonces les va a pedir cuál es la cuenta para la utilidad del conteo físico y cuál es la pérdida. Pero si no, simplemente que le haga el ajuste, que es el costo de venta. Y en este caso me va a afectar solo dos cuentas, la 14 y la 6135. Entonces yo le digo siguiente. Cuando le digo siguiente, él nos va a decir que vamos a revisar el costo de venta. Entonces me dice, felicitaciones, está a punto de terminar el proceso de costeo, analiza el informe de costo antes de enviar el contacto. Mes de junio me dice que hay 2 productos costeados y el costo de venta es 136.691.000. Si yo lo quiero verificar o especificar, pues lo llamo por grupo de inventarios, por productos y empiezo a identificar. En caso de que yo diga, no, ese es el correcto, porque ya lo verifiqué, en la parte inferior me va a mostrar 3 opciones. Cancelar. Si yo encuentro que no está bien costeado, entonces le digo costero recalcular, y si veo que está bien, simplemente le digo siguiente. Cuando yo le digo siguiente, el sistema me dice que ya lo causó. Entonces, causación de costo del inventario, se generó el comprobante CC32 satisfactoriamente. Nueva causación, costo del inventario. ¿Sí? Como ya está, voy a verificar si realmente quedó o no esa causación. ¿Cómo lo puedo identificar? Entonces voy al link de comprobantes contables, contabilidad comprobantes contables, y aquí me van a aparecer todos los comprobantes. Entonces aquí me va a aparecer uno que es la depreciación, que fue el que ya registramos, y el otro, el costeo. Entonces voy a ingresar al costeo, y ahí nos va a aparecer que el proceso fue automáticamente. ¿Cómo lo tomó automáticamente? Pues fue y buscó las cantidades, el valor de la compra y empezó a hacer su respectivo costeo. Profe, pero es que yo no puedo ver nada. ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a la parte superior donde le puedo decir ver contabilización. Y en ver contabilización me va a traer cada uno de los productos que fueron costeados. Entonces, en este caso, DVD y la nevera. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que la vez pasada nosotros adquirimos unos televisores. ¿Por qué no me lo tuve en cuenta aquí? Porque en ejercicios anteriores que he explicado, lo hice con los televisores. Entonces el televisor ya está costeado, por eso no lo trajo acá. No quiere decir que nos quedó mal o que no me está trayendo cada uno de los productos. Por eso es importante que cuando yo estoy creando mis productos, se acuerda que primero creo el grupo y allá en el grupo me está pidiendo la cuenta de la mercancía, la cuenta del costo de venta. Si yo no tengo esa mercancía y ese costo de venta en este momento, ¿qué va a suceder? Pues que no me va a aplicar el proceso, no me va a traer el producto. Entonces aquí como ya está amarrado el producto, toda la referencia y todas las cantidades, el sistema automáticamente me lo trae. Entonces me está diciendo que mi costo de venta es de 136.691.000. ¿Cómo puedo identificar si sí quedó o no quedó? Entonces ya podemos volver a reportes financieros y vamos a la parte financiera. Y se acuerda que habíamos visto el estado de resultados integral. Entonces vamos a ver los rangos de fechas y vamos a ver si se ha identificado. Entonces me dice la 41, 42, 5 y la 6. Ya me está trayendo el costo de venta, que fue por 136.691.902. Quiere decir que ahora sí me está determinando la utilidad o pérdida real de mi ejercicio. Si yo lo quiero exportar a Excel, le doy en la parte superior derecha, o si lo quiero exportar a PDF, también en la parte superior. Cuando ya lo tengo en PDF, ya lo puedo observar detalladamente, donde me dice cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis costos y cuáles fueron mis gastos. Quiere decir que al final obtuve una utilidad de 508 millones de pesos. Y ahí lo generamos. Profe, pero es que usted nos mostró, entonces no hizo el de los televisores. No, porque yo lo borré, pero no reversé la transacción.
Entonces aquí ya nos está apareciendo toda la información. Dense en cuenta que aquí está el NIT de la empresa, que era el que inicialmente yo les había registrado. El nombre de la empresa Uniminuto de Diego Fernando, que es el nombre de cada uno de ustedes. Pero recuerden aquí, las personas que estén realizando su proyecto integrador, pues tendrán que crear la empresa con los datos que les están dando en su proyecto integrador. Las personas que están haciendo el ejercicio a nivel personal, simplemente para fortalecer sus conocimientos, y me están haciendo acompañamiento de cada una de las actividades o paso a paso que yo estoy realizando, entonces en ese caso, ustedes tienen que crearlos como Uniminuto, porque aquí nos aparece que somos Uniminuto. Es como el nombre de la empresa siempre nos va a aparecer ahí. Entonces pueden poner Uniminuto o el nombre completo de cada uno de ustedes para realizar ese procedimiento. ¿Qué más podemos tener en cuenta para esta parte? Bueno, antes de continuar, por favor recuerden ingresar al chat, que ya Robinson les envió el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. ¿Qué más podemos tener en cuenta con estos elementos que son los procesos de costeo? De aquí en adelante, pues ya nos quedó costeado el mes de junio. Quiere decir que ya tenemos nuestro cierre del mes. Recordemos que en SIGO como tal no se hace cierre, pero sí tenemos que ir haciendo unos ajustes, como son las depreciaciones, las amortizaciones, si tenemos algún tipo de ajustes de nómina, o todos los elementos que eran los documentos que yo les estaba mostrando, que están en la parte superior. Nuevamente les voy a traer comprobantes contables. Entonces recuerden que desde aquí podemos hacer toda esa serie de ajustes que ustedes tengan dentro de su proceso. Profe, pero es que yo quiero saber cómo puedo hacer lo de la parte de los gastos financieros y chequeras. También lo puedo hacer mediante un ajuste. Eso ya usted lo determina de acuerdo a las políticas. Pero SIGO lo trae diseñado para que él no se haga por la opción de ajuste, sino como una compra que ustedes le están realizando al banco. Pero si ustedes lo quieren hacer mediante un comprobante de contabilidad, que es donde lo hacen la mayoría de empresas, pues pueden crear un comprobante de contabilidad que se llamen gastos o obligaciones financieras, que es como el que tenemos acá, pero más se basa más que todo en las obligaciones financieras. Pero pueden crear otro comprobante de contabilidad que se llame gastos financieros. Pero dentro del software me lo permite, donde yo le digo nuevamente, compras, por el botón en rápido, factura de compra. Y en este momento acabamos de hacer nuestra respectiva conciliación bancaria. Y con la conciliación bancaria, pues voy a registrar todo lo que identifiqué dentro de la parte de los gastos bancarios. Entonces voy a compras, la fecha, los datos. En este caso tengo que buscar la entidad financiera con la que yo lo voy a manejar. Entonces vamos a decir que es Citibank. El prefijo, la factura si existe, si no, simplemente dejamos el consecutivo. El gasto, traemos el consecutivo del gasto, entonces decimos que vamos a pagar chequera, gastos de chequera, y que la chequera está por valor de 150,000 pesos. Si aplica impuestos, ya sabemos que podemos aplicar IVA y retención en cada uno de ellos de acuerdo a la tarifa, si no le doy más. Profe, pero es que también tuvimos gravamen del 4 por 1000, entonces lo hago individual. No, porque estamos haciéndolo con un solo banco y en un periodo específico. En este caso, 18 de junio, o simplemente yo le digo, no, como yo estoy haciendo ese ajuste, lo llevo ¿a qué? Al 30 de junio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el otro concepto? Lo va a decir, están cobrando gravamen a los movimientos financieros. Entonces, ¿cuánto nos cobraron de gravamen? 450,000 pesos, un ejemplo. Que no hay impuestos, o ustedes identifican si les cobraron o no. ¿Dónde identificamos esos impuestos o esos valores? Pues los identificamos en el momento que ya tenemos el extracto a la mano. Recordemos que para hacer la conciliación yo tengo que tener mi extracto bancario, y en el extracto bancario me está especificando cada uno de esos valores. Entonces esos son los que voy a tener en cuenta para poder hacer el registro. Y que también nos cobraron unos intereses porque también teníamos sobregiro. Entonces nos cobraron unos intereses y vamos a decir que nos cobraron 50,000 pesos de intereses. Y ahí ya tenemos cada uno de esos elementos. Entonces, den cuenta que no nos cobraron ningún impuesto. Si lo aplicaron, sí. ¿Cómo lo pagamos? Pues como ya me lo descontaron del banco, le digo pago por cuenta bancaria. Y le voy a decir descargar no, porque me lo va a enviar a PDF, o si quieren también le pueden decir guardar y descargar para que el sistema se los envíe a PDF.
Y aquí voy a abrir el PDF para que ustedes miren cómo nos queda el documento. Y nos genera cada uno de los gastos financieros. Y eso también lo hacemos mediante un ajuste, porque eso es ajuste cuando nosotros hacemos nuestra conciliación bancaria. Entonces, den en cuenta que por esta opción nosotros podemos aplicar cada uno de los ajustes que ustedes tengan en su empresa, de acuerdo a las características o todo lo que manejen, y es importante definir que según todo lo que ustedes tienen claro dentro de las políticas de su empresa, qué documentos van a utilizar, tanto internos, que en este caso cuando hablamos de comprobantes de contabilidad, son aquellos documentos internos que no tienen soporte, entonces lo hacemos mediante una nota de contabilidad, pero aquí se llama comprobante de contabilidad, que tiene la misma funcionalidad. Entonces, ahí ya estamos generando cada uno de ellos. Ya miramos entonces, ¿cuáles son los registros que podemos hacer? Explicamos el punto que ustedes me habían dicho de la apreciación, pero no la tomamos el día que explicamos activos fijos, sino que lo tomamos hoy, ya que el tema específico hace alusión o referencia a toda la parte de ajustes contables. También la parte del costeo de venta y todo lo que ustedes de aquí en adelante pueden manejar mediante ajustes, lo hacemos por estas opciones. Ya miramos cuál es el proceso de costeo, también la parte de inventarios, la contabilización, y podemos observar algunos reportes financieros, que es lo que vamos a mirar o identificar en este momento. ¿Qué tipos de informes financieros podemos generar a nivel de los ajustes que acabamos de realizar? Entonces, ¿por dónde ingresamos para realizar ese proceso? Voy a cerrar acá. Acá ustedes ya miraron. Nos hizo falta, perdón, nos hizo falta la contabilización. Entonces yo voy y le digo ver contabilización. Y ahí nos va a aparecer, entonces, gastos financieros contra bancos. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestros reportes. ¿Qué tipos de reportes? Pues yo puedo generar diferentes tipos de reportes de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, o el jefe inmediato, la persona que esté en este momento a cargo de las funciones de la empresa, para identificar diferentes factores, como cuáles. Entonces, yo primero puedo solicitar un informe de auxiliar por tercero. ¿Cómo lo podemos generar? Entonces nos vamos a reporte, como estoy hablando de financieros y contables, vamos a la parte financiera y aquí me puede dar algunos informes: estado de situación financiera, estado de resultados, balance general, asistencia para conciliación fiscal, o también me puede dar la opción de libros oficiales. En este caso, si yo quiero un informe a nivel de auxiliares, ¿por dónde lo podría generar? Entonces me voy ¿para dónde? Para la parte de auxiliares, y busco cuenta auxiliar contable, ¿sí? Auxiliar contable por tercero o auxiliar contable por centro de costos. Entonces le voy a decir auxiliar contable por tercero. Y aquí nos va a traer un rango de cuentas. ¿Qué rangos? Si usted quiere un código contable específico, un tercero específico, o agrupar la información y en qué periodos. Yo le digo descargar. Esperamos que cargue. ¿Y qué nos dice? No se logró generar informe. ¿Por qué? Porque no le solicitamos ninguna cuenta a nivel de tercero. Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a decir qué cuenta quiero ver a nivel de tercero. Entonces puede ser una cuenta, digámosle, bancos. La fecha de rangos. Y nos está diciendo, pero ¿qué vamos a buscar dentro de esa fecha de rangos? Vamos a buscar bancos específicos o algún tercero específico. Entonces, digámosle Banco Bogotá, que es donde generamos algunos movimientos. Le vamos a decir que el rango, que del 1 al 31 de junio, y le decimos descargar. Y el sistema en este momento no me lo permite generar. Entonces miremos a ver si nos permite con otra cuenta. No, miremos a ver si nos lo trae con auxiliares, a ver si nos deja cargar más cuentas. Y digámosle, porque era cuenta de ahorros, correcto.
Recordemos que la Banco de Bogotá nosotros la creamos fue con la cuenta de ahorros. Entonces vamos a ver si es eso, no lo permite, pero la de arriba la dejamos con bancos, vamos a volverlo a llamar, a ver si nos deja generar ese informe o no. Le damos más y lo llamamos es por cuenta de ahorros, que fue donde creamos la del Banco de Bogotá. No, y esa opción no nos lo está permitiendo. Llegámosle acá, si no la agrupa, ya está por rango, están los meses que fueron los que trabajamos este periodo. No nos está dejando generar esa transacción. Entonces vamos a ver otros tipos de informes que nos permita manejar por cada uno de ellos. Vamos a ver entonces un balance de comprobación, porque ya lo tenemos completo. Entonces vamos y le decimos balance de comprobación, que en este caso es el famoso balance de prueba general. Aquí no le movemos nada para que nos traiga todas las cuentas. Y aquí sí ya nos generó el informe. Perdón. Entonces aquí ya nos empieza a traer cada uno de ellos, los movimientos, y nos va a traer la partida doble. Si yo lo quiero exportar a Excel, le doy a Excel y ya les comparto el archivo para que ustedes puedan ver la información de cómo nos aparece en Excel. Y les va a aparecer de la siguiente manera. Ya lo amplío un poquito más para que lo podamos observar mejor. Entonces aquí le va a aparecer nivel, transaccional, código de cuentas, nombre de la cuenta contable, saldo inicial, movimiento débito, movimiento crédito y saldo final. Y aquí nos va a traer cada uno de los datos que tenemos. Entonces verifiquemos si nos aparece la depreciación. Entonces vamos a gastos a ver si se hizo los ajustes pertinentes. Al menos aquí tenemos comercio por mayor y por menor, quiere decir que se hizo el ajuste, que tenemos gastos financieros bancarios. Entonces sí nos registró cada una de esas transacciones. Y así sucesivamente ustedes pueden generar cualquier tipo de informe. El informe anterior no nos lo pudo haber generado porque de pronto no estaba amarrado a un tercero, pero ustedes se dieron cuenta cuando creamos la cuenta que se amarró al tercero y se creó como tal. Entonces ahí sí nos toca informarle a Sigo a ver qué error está generando ahí, o ustedes pueden practicar allá desde sus software a ver si desde allá sí se le permite generar cada uno de esos informes. Pero ¿qué tipos de informes podemos generar? Entonces iríamos en la parte financiera y contable y podríamos ver la parte de impuestos. Entonces nuevamente vuelvo a informe de impuestos detallado. Cuando yo ingreso a informe de impuestos detallado, me va a decir qué tipos de impuestos. Entonces selecciono todos los impuestos que quiero que traiga y el respectivo mes. En este caso, pues le voy a decir que el mes de junio le digo buscar y aquí también ya nos permite generar el informe. Entonces aquí ya me lo va a traer por periodo. Tipo IVA, nos va a traer el base de compras, valor del impuesto, si hay devolución, cada uno de sus elementos. Rápido, retención en la fuente, retención al 10, retención del 2.5, retención del 3.5, retención del 4, retención del 7, RTICA, las tarifas 11.04, 4.14, 9.66 y si hay RTIVA y cuál se aplica. Y aquí nos está trayendo el documento que lo generó, la identificación, el nombre del tercero. Entonces aquí pues va a ser una herramienta muy útil y muy fácil también para la parte de los ajustes o cuando ustedes vayan a realizar todo lo que tiene que ver con la respectiva liquidación de sus impuestos. A nivel de impuestos, comprobante por tipo de impuesto, auxiliares, los que acabamos de generar, movimiento de comprobantes contables, facturas de venta, auditoría de comprobantes y catálogos, movimientos de cuentas contables, cartera, cada uno de los elementos, los libros oficiales, libro de inventarios mayor, que es lo que yo les decía a ustedes,
que más adelante lo vamos a ver a nivel de informes. Y ahí volvemos a verificar si ya podemos realizar esto. Entonces la idea o la tareita que nos queda es que ustedes puedan ingresar a ver si desde su software les permite hacer ese proceso. Y eso sería todo lo referente a la sesión del día de hoy. Entonces, a partir de este momento, abrimos para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de pregunta mediante el chat. Recordemos que Robinson ya les compartió a ustedes todo lo que tiene que ver con el link para que puedan registrar sus respectivas asistencias. Entonces Robinson ya les compartió el link de la sesión 8. Vamos a empezar a mirar algunas preguntas. Okay, Robinson ya contestó una. Gracias, buenos días. Queremos saber si hay alguna pregunta específica. Me dicen que escuchan bien, es que pensamos que se había caído en un momento la plataforma. Nos dice, si ayer estuve atrasado y termino, me pongo al día. Listo, no hay problema. Recuerden lo que les había dicho a ustedes, Robinson, que lo primordial es que cuando ustedes estén manejando, ¿cierto? O hasta ahora estén ingresando, que hasta ahora se están adelantando en el proceso, recuerden que ustedes tienen todo este tiempo para ir adelantando, mirando los videos, registrando su asistencia en cada video, para que al final pues tenga todas las asistencias, tenga el conocimiento de las instrucciones o las capacitaciones que se dieron de SIGO, porque recordemos que finalizando la sesión número 11, tienen una semana para terminar de hacer sus ajustes y poder contestar el examen, que es el determinante para que ustedes puedan quedar certificados. Pero recordemos que no son preguntas fuera del contexto, sino son de acuerdo o son coherentes de acuerdo a las actividades que ustedes vienen desarrollando aquí. Un ejemplo, yo les puedo decir, bueno, ¿por qué opción puedo ingresar a comprobante de contabilidad? Entonces le doy diferentes opciones, ustedes me dicen sí o no, y ya son como una especie de esas son las preguntas que vamos a ingresar. Pero lo importante es que ustedes hayan podido ingresar a todas las sesiones y ahí van a identificar pues, qué hacer o cuáles son los paso a pasos para hacer cada uno de esos elementos. ¿La contabilización de la depreciación se hace cada mes o cada uno de los activos fijos? Sí, esa depreciación se tiene que hacer mes a mes porque recordemos que es un ajuste. Pero lo que les explicaba ahí en ese momento es que yo había tomado el ejemplo con un solo activo, pero en ese mismo comprobante yo voy a hacer todos los activos que tenga la empresa. Y de ahí me da la opción de que yo lo pueda copiar o convertir como favorito para que no tenga que volver a registrar cuenta por cuenta, que fue el ejemplo que les mostré ahí. Me dicen buenos días, no he podido acceder a SIGO con clave que nos dijeron. Recuerden que si ustedes se inscribieron al link que les envió Robinson ayer, esa información se la envió Robinson a SIGO y eso se demora un tiempo mientras que ellos lo activan. Entonces puede ser en el transcurso de ayer o hoy en la tarde. Entonces esperar que a Robinson ya le contesten para que nosotros les estemos informando que ya fueron activadas sus claves y usuarios. Pero lo que les decía, es importante que estén ingresando para verificar si ya quedaron activas. Lice Nieto nos pregunta, profe, en caso de que uno esté haciendo una causación y se vaya la energía o se apague el computador, ¿SIGO le guarda hasta dónde va o no? Lizeth, en este momento, si usted no ha guardado el documento y sale del sistema, el sistema no le va a guardar esa transacción que usted iba realizando. Ahí tendría que volverla a realizar o dependiendo del sistema, porque muchas veces el computador le guarda la información. Pero recordemos que cuando se apaga sin el debido proceso o hay un corte de luz, apaga inmediatamente, el sistema no le va a guardar ese documento. Me pregunta Lice Nieto, ¿en SIGO los cierres contables es obligatorio hacerlo cada mes? No. Recordemos que en SIGO solo existe un cierre que es el de fin de año. Pero cuando yo les hablaba de cierres, que yo tengo que empezar a identificar cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer mes a mes. Entonces yo voy cerrando el mes,
lo decimos como en la manera de que yo tengo que ir adelantando todos los registros contables que corresponden a las depreciaciones, amortizaciones y todo lo que tiene que ver con esos temas. Anónimo, profesor, una pregunta, ¿las cuentas de cobro cómo se registrarían? Dependiendo de la cuenta de cobro, porque en este caso recordemos que la cuenta de cobro se está llevando es como un documento equivalente a la factura. Entonces, si esa cuenta de cobro es sobre un gasto, pues lo llevo como comprobante de compra, pero estaría generando un gasto. Pero si es una compra de algún servicio, otro elemento, de algún producto, entonces lo registraría por la misma opción. Recordemos que esa cuenta de cobro es el soporte que me va a registrar en el movimiento que yo voy a realizar en la empresa, que en este caso sería la compra. Al hacer las conciliaciones se cuenta el 4 por mil, claro, Lisset Nieto, que fue el ejemplo que yo les di al finalizar, donde incluimos la chequera, el gravamen a los movimientos financieros y todo lo que tiene que ver con el pago de intereses, si los hay. Yo tomé los 3 ejemplos como si se aplicaran en su empresa. Pero recuerden que lo ideal es que cuando ustedes hacen su conciliación bancaria, el resultado de esa conciliación bancaria muy posiblemente le va a generar unos ajustes. Y en esos ajustes son los que ustedes van a contabilizar. Entonces, la mayoría de ajustes que siempre se realizan en una conciliación, ¿cuáles son? Chequera, gravamen a los movimientos financieros y algunas notas crédito-débitos que internamente el sistema aplique. Nos pregunta José Alfredo Jiménez, realicé recibos de caja con los aportes en efectivo de los socios y no los encuentro. Esos recibos de caja tienen que ubicarlos mediante los recibos de caja, José Alfredo. ¿Por dónde lo revisamos? Entonces, si yo lo llevo a transacciones, tengo que verificar si hay alguno que me permita manejar los movimientos de caja. Aquí no lo vamos a encontrar. Entonces nos vamos a la opción puede ser por reportes a nivel de terceros o simplemente me voy a la opción de ventas, ¿sí? Por transacciones, que es como el más fácil. Y en ventas ustedes van a encontrar todos los movimientos que hacen referencia a las ventas, que en este caso, ¿cuáles serían? Las facturas de venta y los recibos de caja. Entonces van a ir a buscar su recibo de caja, donde le va a especificar cuál es la funcionalidad o la finalidad de cada uno de ellos. Entonces ahí verificaríamos si el recibo de caja está con el número que usted lo guardó o que le haga referencia a cada uno de ellos, ¿correcto, José Alfredo? Yo le repito la opción para ir, ventas, y ahí van a encontrar todos esos documentos. Bueno, tenemos otra pregunta. Jesús Araujo. El día martes no pude asistir a la sesión por temas laborales. Estuve ingresando al canal de YouTube, pero no está la grabación disponible. ¿Cómo se puede acceder a esta sesión y cómo hago para la asistencia? Jesús, Robinson, a ustedes les está enviando en los correos cada una de las sesiones grabadas. Entonces, por favor, verificar sus correos, que ahí les envían los links de las grabaciones y en ese link les aparece el otro link para que puedan registrar su asistencia. Sí, Diego, esa todavía no ha sido cargada, esa la cargamos en el día de hoy. Correcto, entonces Jesús ahí nos aclara Robinson que de todas formas todas las sesiones que ustedes no puedan asistir, Robinson siempre se las está cargando y se las está enviando. Pero la sesión pasada me dice Robin que ya en el transcurso del día de hoy será cargada y enviada. Me pregunta Sara Castellanos, no entendí bien la parte que explicó de la conciliación bancaria, ¿se realizará manualmente con el extracto bancario y comprobante de SIGO o cómo? Sí, SIGO le da una opción de pues descargar el libro como tal auxiliar, pero la conciliación bancaria ustedes la tienen que hacer como siempre la hacen en sus empresas manualmente. Hay algunos sistemas que le permiten que él mismo la haga, ¿sí? Pero en este caso acá en SIGO hay que hacerla manualmente. Y el resultado de esa conciliación son unos posibles ajustes. Y esos ajustes son los que expliqué ahorita finalizando, que es cuando nosotros podemos registrar por concepto de chequera, intereses o otros tipos de conceptos, pero ya sabemos cómo se crean cada uno de esos conceptos para poder llevarlos a cabo o registro en nuestro sistema.
María Norelvis Vargas nos pregunta, participé en sesión que tenía atrasadas, pero no daba la opción para registrar asistencia. ¿Qué debo hacer? Robinson, ahí nos puedes colaborar. Qué pena, Diego, ¿me puedes repetir? Es que no se escucha muy bien. Correcto, dice, participé en sesiones que tenía atrasadas, pero no me da la opción para registrar asistencia. ¿Qué debo hacer? Pero no entiendo, así que no le da la opción de registrar asistencia. O sea, ella estuvo en las sesiones en vivo, Ingresa, entiendo, ¿sí? no, creo que dice que ingresó como a una sesión que estaba grabada. Ah, o sea, las que están en el canal de YouTube. Correcto. ¿Y que no le permitía o que no encontró la Sí, me asistencia? ¿Cómo dice, la cosa? pero no me da la opción para registrar asistencia. ¿Qué debo hacer? Sí, en Entonces, todas las descripciones de los videos, ya con de las grabaciones que están cargadas en YouTube de las sesiones anteriores, en la descripción de cada video está el link de asistencia. Entonces, esto ahí simplemente ya la pueden registrar. Lo único es que sí le va a pedir que se loguee con su cuenta Uniminuto. Entonces, inicialmente les va a aparecer como un mensaje de Microsoft Office. Entonces, simplemente lo que está haciendo es validando el estatus de la cuenta de Uniminuto. Entonces, digita su correo electrónico, la contraseña de ese correo y ya puede diligenciar la asistencia sin problemas. Lo que decíamos era que en ese caso, copiar ese link que aparece en la descripción de los videos, copiarlos en una ventana como incógnito, para que de pronto no genere conflicto con alguna otra cuenta que ya tengan activa en ese navegador. Entonces, para que no reconozca ninguna otra cuenta, copian ese enlace que está en la descripción de asistencia y lo pegan en una ventana como incógnito y ahí ya se loguean sin problemas. bueno, tenemos otra pregunta por acá. Nos dice, profe, a través de los ajustes contables se trabaja el registro de los intereses. En este caso, cuando estamos hablando de los intereses que corresponden, ejemplo, al sobregiro, yo los puedo llevar por esos ajustes, ¿sí? Porque cuando estamos hablando ya de la parte, digamos, de créditos o préstamos, entonces yo ya puedo crearlo mediante un comprobante de contabilidad, que fue el que les mostré anteriormente. Ya les voy a mirar. Vamos al signo rápido, comprobantes contables, y aquí nos da la opción de manejar cuál. Entonces voy a donde dice obligaciones financieras, y por él puedo registrar todo lo que tiene que ver con la parte de los intereses, pero ya con créditos bancarios. Pero cuando yo estoy hablando de intereses sobre giros, ahí sí lo puedo generar por ese movimiento, ¿correcto? Nos pregunta Anónimo, ¿puede explicarme nuevamente por dónde accedo para hacer el comprobante de costeo automático? Por supuesto. Entonces vamos a la opción de transacciones. Voy al link donde dice inventarios activos fijos. Voy a la parte superior donde dice transacciones, productos activos fijos y le digo procesos. Y en proceso le digo causación, costos de inventarios. Y ahí le voy a decir el año, el mes, en qué centro de costos se aplica, cuáles documentos son los que voy a llevar ese comprobante, el NID de la empresa, le doy siguiente y él automáticamente me verifica si sí cumple o no con esas características. Entonces, por esa opción lo podemos realizar. Me preguntan si los de préstamos de un crédito, correcto, entonces lo haríamos por el comprobante de contabilidad, pero por la opción que nos dice obligaciones financieras, porque recordemos que para poder contabilizar eso yo tengo que contabilizarlo en general. ¿Y qué es en general? Que tengo que hacer el abono a capital, el pago de intereses y el total de la cuota. Nos pregunta Jenny Alonso, para ver el link de asistencia en los videos del canal de YouTube deben dar en mostrar más y ahí se despliega. Muchas gracias, Jenny. Entonces, para la compañera, nos dice el compañero que es ingresar a link de asistencia en los videos del canal de YouTube, debe dar en mostrar más y ahí se despliega el link. Miguel, tengo un compañero que se registró la semana pasada, el usuario Sigo, y hasta el momento no se le ha habilitado. La pregunta es si aún tiene tiempo de que se registre. Claro que sí, Miguel. Robinson estaba solicitando también a Sigo
que por favor, nos confirmara si realmente habían sido activados o no, porque a él le entregaron un listado de los que ya estaban activos, pero algunos de ellos ingresaban y no los dejaban. Entonces ya Robinson está en ese proceso, no hay ningún inconveniente. Lo que se le aconseja es que esté ingresando constantemente a la plataforma y que puedan verificar, pues no se pongan tanto a esperar que les llegue el correo, sino simplemente van entrando. Ya sabemos que es por usuario académico, y en ese usuario van a poner el nombre, el correo electrónico completo de .edu.co y la contraseña son 4 unos. Nos pregunta Anónimo, buen día, ¿será que pueden enviar nuevamente el link para la asistencia? Que el que enviaron no me dejó entrar. Recuerden que deben copiar el link en una nueva pantalla, ojalá preferiblemente que diga incógnito, e ingresar con el correo institucional. Nos preguntan cómo se contabiliza un préstamo que se toma de un tercero. Lo pueden hacer mediante un comprobante de contabilidad en caso de que no esté soportado, o lo pueden hacer mediante una compra. Pero recuerden que esas contabilizaciones ya ustedes los hacen a nivel de empresa. Acá simplemente les estamos explicando cuáles son los comprobantes, pero lo puede generar mediante ese comprobante. Nos preguntan, profesor, ¿aún no se pueden ver los videos de la clase pasada en YouTube para ver si la pueden montar? Es que no la han podido ver. Recordemos lo que nos comentaba Robinson, se están descargando y en el transcurso del día se estarán enviando de la sesión pasada. Nos pregunta Hugo, no he podido registrar mi asistencia. Abro la ventana de incógnito y me sigue pidiendo lo mismo, una contraseña. Recordemos que en esa página de incógnito que ustedes abrieron nueva, tienen que también loguearse con usuario y contraseña, pero del correo institucional. Entonces no sé si Robinson nos puede ayudar ahí, pero creería que en este momento ya la mayoría se han registrado. No sé cuántos vayan en el momento, Robinson. Sí, ya estoy validando acá. 124. 145 en este momento. Creería que ya la mayoría de las personas deben estar registradas. Correcto. Bueno, miremos a ver si hay alguna pregunta adicional. ¿Tenemos más preguntas, muchachos? Recordemos que este lunes es festivo. Por tal motivo, nuestra próxima sesión quedaría para el día martes. Y el día martes estaríamos con nuestra sesión número 9. Y en esa sesión número 9 vamos a ver los temas cierre contable, el cierre anual, cierre de cuentas de terceros y datos de cuentas por terceros. Entonces, esos son los temas que vamos a ver en la sesión 9, que corresponde al día martes. Entonces, muchachos, recordemos que tenemos en este momento el chat abierto por si hay alguna pregunta adicional. No tenemos más preguntas. Parece que no hay más preguntas, Diego. Correcto. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Robinson. Damos cerrada la sesión del día de hoy y nos vemos entonces el día martes. Sí, recordarles que la sesión del día martes quedará cargada hoy en el canal de YouTube y esta sesión trataremos de que quede hoy mismo o a más tardar mañana para que la puedan visualizar.
Agradecemos a todos su participación y damos por cerrada esta sesión número 8 de nuestro plan de capacitaciones, sin antes recordarles nuevamente visitar el canal para poder visualizar los videos que de pronto tengan pendientes o las sesiones a las que no hayan podido asistir. Entonces, que tengan buen día.